Buenas Buenas noches. noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Henry. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Perú. Buenas noches, América. Buenas noches a todo el mundo. Puesto que estamos, ¿no?, en esta secuencia internacional de Vamos por la Historia. Y bienvenidos a los que están ya conectados en este programa 31 de Vamos por la Historia. Carlos, Henry, buenas 32, noches. 32. 32, señor. Perdón. Está pensando en el desayuno. Sí, 31. Claro, 32. Martes 20, ¿no? De agosto. ¿Ah? Así es. Acá, ¿cómo estás, Marco? ¿Cómo está, Henry? Otro martes de Vamos por la Historia, transmisión en vivo, siendo 7 de la noche con 4 minutos. Para hablar de un tema internacional el día de hoy, ¿no? Hoy estamos internacionales. Perdón, pero ya estamos desde hace 2 programas internacionales, ¿no? Comenzamos con las otras independencias de América. Claro. Hablamos de Tenochtitlán y hoy día hablamos de Ucrania. Y la próxima semana no se lo pierdan. Henry. Henry, un ratito, antes que nos olvidemos, un día como hoy, O'Higgins, ¿no? ¿Nació o murió? Usted dirá. Nació. Así es. Henry, ¿cómo estás? Henry, buenas noches. Acá. Está distraído, no sé qué hay. Quiñado. No, estoy... No, me he metido un par de pepas. Allá. Con los efectos todavía. Que Henry ha festejado, pues, hijo putativo del Callao. ¿Chimbú? Callao. ¿Chimbú? Callao. Pero Chimbú, Callao, también hay que recordar, ¿no? Aniversario del Callao, ¿no? Un saludo para Álvaro Barraza. Álvaro Barraza, que vivió en el Óvalo toda su vida. No tiene esquina. Señor? ¿Por qué? No tiene esquina, dice. No tiene esquina, dice. Habla, Henry, ¿cómo estás? Para todos los chalecos, los niños, por este aniversario de la provincia constitucional del Callao. No, había una polémica en el chat en la mañana sobre la provincia constitucional. ¿Por qué el nombre, no? Claro, por qué la denominación, ¿no? Y tiene que ver con la defensa que se hiciera de la constitución política. La liberal del 56. Claro, la de 1856 frente a la... Mariano Ignacio. Al intento de golpe que hiciera Mariano Ignacio. Conservador. Así es, don Vivanco. Luego, Arequipa también ha estado celebrando este mes de aniversarios. También ha estado Arequipa en fiesta. Un saludo también para mis hermanos, Johnny, Jenny, Jimmy y yo. Estamos recordando un año más del fallecimiento de mi viejita, un día como hoy, pero allá por el 2009, falleció mi viejita en Villa Virgen, en plena selva, y ya tiene 15 años de fallecida. Hoy mis hermanos han ido hasta 10 de octubre en San Juan de Origancho, que es el que tiene mi viejita todavía por allá. Están reunidos, así que un gusto fuerte para ellos. También ha venido mi abuelo desde el Braem, ayer por la noche ha llegado. Hoy mi abuelito ha llegado, pero maltratado por el
el trajín de la ruta, pero ahí está, ha llegado. Así que saludos para todos ellos, saludos para la familia Palomino Guillén, para los zapatos, los zapatitas, los zapatita boys, para toda la gente. Y para los que nos están acompañando también, todos aquellos que se están conectando a esta transmisión, a este en vivo. Un saludo, un fuerte abrazo. Gracias por compartir nuestro contenido. Nuestro canal Vamos por la Historia oficial sigue creciendo. Seguidores como ustedes. Y acá Maddox Nagahama ya nos manda saludos. Saludos para Maddox, fiel seguidor, aunque me parece que todavía está de viaje. Ha estado recorriendo el mundo Maddox. Igual nos ha estado acompañando, ¿no? Pese a la diferencia horaria, pero ahí ha estado acompañándonos en cada uno de los martes de 7 a 8. Y hoy hablamos de Ucrania porque es una fecha conmemorativa. Quiero algo rapidito, disculpe. El día de ayer, Señor, quiera. no, sí, no se preocupe. El día de ayer fue cumpleaños de mi señora madre, está en la casa, como les conté la vez pasada, ya está en casa, y bueno, ayer fue su onomástico, y bueno, por temas de salud, esta vez, ¿no? Hemos sido cautos y calmos por el tema de salud, pero igual la pasó bien. Envíale los saludos y ya el otro año se festejará como se debe, ¿no? No se preocupe, señor, el 30 lo vamos a festejar. Un abrazo también a tu familia, Henry, allá en San Juan del Lurigancho, ¿no? Un grato recuerdo. Claro. Estamos, pásenla bien. Estamos ya, saludo al cielo también a tu viejita. Estamos, y nos estábamos olvidando, Henry y Marco, que aparte de Arequipa, también Huánuco, la tierra de los caballeros de León. Caballeros de León. De León, una de las primeras ciudades, ¿no? Tierra de mi señora madre. Así es, qué bien. Okay. Entonces, y así como Maddox nos acompaña desde el lugar en el que se encuentre, también se acaba de conectar Paola Cartagena, así que saludos hasta Buenos Aires para Paola. Gracias por acompañarnos y gracias por estar compartiendo nuestro contenido. Gracias por votarlo en las redes, porque eso nos ayuda también a crecer. A difundir. Hoy estamos tocando el tema de Ucrania, la independencia de Ucrania, la coyuntura que se ha presentado, sino porque un 24 de agosto pero de 1991, Ucrania formalmente, a través de su constitución, proclamaba su independencia. Estamos recordando la independencia de Ucrania. El referéndum, ¿no? ¿Te refieres, no? El 90... un proceso, claro. Claro. Un proceso. Pero termina pues ese 24 con un 92%, imagínate, 92%, ¿sí? Dime. No, decía, ¿qué les parece, chicos, si como para darle orden a nuestra conversación, hablamos del origen de Ucrania? Claro. ¿Puede ser? Pasamos por la independencia de Ucrania y ¿qué les parece si le damos un sondeo, ¿no?, al último parte, que sería el conflicto de la cual pues lamentablemente se ve involucrado esta nación? ¿Les parece? Pero llegamos, ya, a ver. Pero ¿verdad? Cierto, Carlos, apareció Vivo por el Rock. No. Por el rock. Rock en español. Rock en español, no sé. Rock en inglés. ¡Queremos rock! Nada, nunca apareció. Bueno. No, ya. En fin. Bueno, a ver, pasa el video para empezar entonces. Listo, vamos a la sala 2 entonces. Nos trasladamos en este momento a nuestra sala 2. Atentos a la sala 2, por favor, atentos. Vamos en el switcher. Sí. El personal de switcher. Por favor. A ver, el equipo técnico, por favor. Al asistente de Henry, listo, por favor. Lanzo videito que Carlos nos compartió. El saludo de uno de los 3 seguidores. Henry, ¿te has fijado que es el verdadero video, no? Sí, ya, vamos. 3. ¿Qué tal? Soy Walter Hidalgo y estoy acá en el Parque de las Leyendas. Soy ganador de la entrada doble a este lugar, gracias a Vamos por la Historia de los profesores Carlos, Henry y Marco. Un saludo. Listo, ahí estaba el videíto de saludo de nuestros seguidores, ganador del pase doble al parque temático del agua, ¿no? No, de la leyenda. No, es el parque de las leyendas. De la leyenda. Así es. Okay. Así. A ver. Bueno, listo.
Para empezar, ¿qué significa la palabra Ucrania, ¿no? A ver. Significa, creo que viene del vocablo crania, que es frontera. Todo junto sería los de la frontera. Y es en ruso. Quiere decir que con Rusia tienen un origen en común. ¿Por qué? Porque son descendientes de los famosos Rus. ¿Ok? Y previo a estos Rus que invaden desde la zona de Escandinavia, ¿no? Estas estepas ucranianas fueron recorridas y deseadas por griegos, persas y turcos y demás culturas que pusieron sus pies en esta zona. Ahora entenderemos por qué los rusos hoy también quieren pues tener pues Marco, Henry. Pensé que habías terminado. No, decía que estas tierras van a ser las tierras de los cosacos, que van a ser los de los primeros paramilitares que van a utilizar los rusos, de cierta forma para contener en algún momento a los musulmanes durante la Edad Media, ¿no? Y que luego van a ser asimilados totalmente durante el tiempo de Catalina la Grande, siglo XVIII, al Imperio Ruso. Henry, o Carlos. Ya, sigue. A ver, una chiquita, Henry. Dale. Antes del siglo IX, hay que recordar lo que hoy la capital de Ucrania, Kiev, fue el centro de poder del pueblo eslavo. O sea, todo se concentraba en Kiev, ¿no? Hoy capital, ¿no? De Ucrania. Claro. Ahora, esos eslavos, ¿no? Están divididos entre eslavos de Oriente, Occidente, ¿no? Por ejemplo, los eslavos de Occidente, que son los checos, los polacos, ¿no? Los eslavos del oeste, que van a ser estos rusos, ¿no? Y los de la parte sur, que son los yugoslavos, serbios y todo. Pero todo es la parte de Eurasia, esta parte central entre Europa y Asia, van a ser dominada por los eslavos, que es el origen de Ucrania, ¿no? Entonces, a ver, hay que enfatizar además que la religión que se practica en esta zona ortodoxa. Claro, es la cristiana ortodoxa. Y esta región además se caracteriza por no tener uno, sino varios idiomas. El colectivo tiene varios dialectos y entre estos dialectos está, por ejemplo, el ucraniano, el bielorruso, el ruso. Entonces es una zona multiétnica, es una zona con una práctica religiosa distinta al convencional europea, ¿no? Este es cristiano ortodoxa, estamos hablando de los siglos 9, 10 todavía. Ahora, claro, ahí tiene la iglesia de Santa Sofía. Ahora que has mencionado esta división entre tres pueblos, ¿qué causa la división? Pues de esta zona. Para el siglo IX hay la invasión del Imperio Mongol a esta zona y queda dividido después, ¿no?, en bielorrusos, ucranianos y rusos, ¿no? O sea, van a ser los tres pueblos que luego, como dije hace un momento, van a ser asimilados por el Imperio Ruso en la época de Catalina la Grande, ¿no? Pero como dices tú, sí, son distintos dialectos, pero el idioma predominante va a ser el ruso. Hasta hoy van a hablar muy parecidos estos idiomas en esta zona. Zona estratégica para el Imperio Ruso, porque recordemos, si analizamos la geografía rusa, son 6 meses de invierno de hielo total, pues, ¿no? Hielo total. Y la zona de Ucrania, que tiene costas en el Mar Negro, Mar Cálido, es la puerta de entrada hacia el río Bósforo y, por supuesto, hacia el mar Mediterráneo, los ríos cálidos y las aguas cálidas, ¿no? Entonces es una salida a los mares cálidos de Rusia por esta zona de Ucrania.
Es una zona muy importante, muy aparte de los recursos naturales que posee la zona de Ucrania, ¿no? O sea, sí. Claro, si no, Que pregúntale todavía a no estamos Putin. mencionando, o sea, estamos viendo la parte histórica por nuestros Ujú, seguidores. así es. Hemos empezado con una ruta histórica, características de la población ucraniana, territorio, lo que se va a configurar como el territorio ucraniano, ¿no? Y en este punto, marcar bien lo que señalamos hace un momento respecto a la diversidad que presenta Ucrania, ¿no? Otra zona, Marco, es Dale. Crimea. ¿No? La Crimea. conexión con Sí, griegos, tenemos el tártaros, mapita. Sí, dale, dale. ¿no? Esta conexión con griegos y tártaros en Crimea nos muestra también esta diversidad. Sí, vamos al mapa ya. Ya, Dale. suéltalo. Vamos hablando y vamos describiendo la zona para que sepan que está en las costas del Mar Negro, ¿no? Y de lo que yo estaba refiriéndome, que es una zona de aguas cálidas, ¿no? Como el Mar Negro, el río Bósforo y la salida al, al mar Mediterráneo, pues, ¿no? En algún momento, históricamente, esto también fue parte, se acordarán, Carlos, de repente puedes ilustrarnos ahí, de la ruta de la seda, una ruta comercial en algún momento entre Europa y Asia. Marco Polo, pues, el libro Il Millone, con el imperio mongol de Genghis Khan. Estamos, claro. Ahí lo que es que todo ese viaje al imperio mongol, ¿no? Estamos, que fue en el siglo XII, Marco Polo, sus viajes. Es más, también ha habido hasta película, ¿no? Sobre el imperio mongol. Así es. Sobre toda esta gran ruta comercial, ¿no? Despertando lo que era el mercantilismo en Europa, ¿no? Y hace un rato, no sé si fuiste tú o Henry, que habló la importancia de la salida al mar Mediterráneo. Por supuesto, por supuesto. Claro, claro, ahí tenemos, pues entonces, eso es lo que más adelante va a motivar ese auge comercial por el Mediterráneo en busca de las especias. Claro, le dicen la ruta de la seda, pero también claro. van por las especias. Pues, ¿no? Así es. Pausita, señores, un Dale. saludo especial para Álvaro Iván Barraza Cervantes, que acaba de conectarse, ha ingresado a la sala y nos está acompañando en esta noche de Vamos por la Historia, en este programa 32, hablando sobre la independencia de Ucrania. Saludos al chalaco Álvaro. A ver, punto aquí importante para marcar es que Ucrania va a estar vinculado ya para el siglo XVIII a la historia rusa, ¿no? Pese a esta diversidad étnica, estar bajo el control político del Imperio Ruso, ¿no? Marco hace un momento a Catalina. Catalina la Grande. Claro. Es una de las personas que está, una de las gobernantes. Sarina. Y a partir de ahí podemos hablar, es parte del siglo XVIII, de la construcción del nacionalismo en esta región, ¿no? Este nacionalismo ucraniano que empieza a gestarse bajo la preponderancia rusa, pero que se está gestando también un nacionalismo regional para la zona, que va a madurar en los próximos siglos y que va a tener momentos muy críticos frente al gobierno de Moscú. ¿No? Pero ya estamos avanzando al siglo XVIII, ¿no? Ya estamos cerrando el siglo XVIII. Ahora, un imperio ruso que, a ver, no se caracterizó, ya que estamos entrando al 18, por ende, ya estamos en la primera revolución industrial, no se caracterizó por industrializarse, ¿no? A la par que Inglaterra, que bueno, que luego Francia y los era semifeudal. Así es, ¿no? Claro. Yo pienso que está siendo muy generoso al decir semifeudal, ¿no? Entonces pienso que está siendo muy generoso y es ahí donde para allá el siglo XIX,
¿no? Van a comenzar las primeras revueltas ante los zares, ¿no? En el Imperio Ruso, ¿no? Creo que a fines del siglo XIX ya empiezan las revueltas en favor de cambios en el Imperio Ruso, ¿verdad? Sí, Con el zar Alejandro, sí, pues, el zar Alejandro, así es. claro, dinastía de Romanov. Y llegas al siglo XX, ¿no? Claro. En 1917 Claro. se estaba dando la Revolución Rusa, y la Primera Guerra Mundial, y hay una guerra, la Guerra Civil, ¿no? Que empezó en 1917 y termina en 1921. Lo que le decía en la previa, antes de salir al aire, una guerra que duró 4 años con 16 días. Esta guerra civil fue entre la Ucrania soviética y la Segunda República Polaca. Así se hacían llamar, Segunda República. Es que Ucrania, pues, ¿no? Claro. Va a quedar. Si pudieras poner el mapa del Imperio Ruso, Claro, sí. A ver, vamos con el siguiente mapa, señor. Vayamos al mapa, Gallardo Pueblo. Vayamos al mapa. Espérate un ratito. Y como hablaste de 1917, Rusia va a pasar por este año que va a caer el imperio. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial empiezan a desaparecer todos los imperios, ¿no? El alemán, el otomano. Los imperios, ¿no? Claro. Esa es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Así es. Y no es casualidad que va a desaparecer el imperio ruso en manos primero, en febrero, de los mencheviques con Kerensky, y luego, pues, ¿no? Ya la revolución bolchevique de octubre, la de octubre con Lenin, pues, ¿no? Ya, el mapa. Así que, sí, termina. Completamente Ucrania, ¿no? Ucrania, sí. La acción se va a Polonia y la otra queda dentro de la órbita de control soviético. Y para evitar eso y sumándole a lo que tú referías, Henry, del nacionalismo ucraniano, al nacimiento de la Unión Soviética, ya el soviet principal va a tener que reconocer a Ucrania como una república incorporada, ¿no? A esta nueva nación llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Por eso es que para algunos, y en algunos textos van a encontrar que la independencia de Ucrania se remonta a este periodo, ¿no? Así es, pero no lo fue. Fue reconocida como república, pero asimilada, vuelvo a repetir. Ojo, siempre conservando la famosa capital Kiev, ¿no? La famosa capital Kiev. Y así, el pueblo ucraniano, para la Segunda Guerra Mundial, va a ser la población que más va a sufrir los estragos de la invasión alemana. Por la famosa Operación Barbarroja para 1941, si no me equivoco, y también va a ser la mayor cantidad de ucranianos los que van a pertenecer al ejército soviético para la represalia contra la contraofensiva, del ejército ruso, ¿no? Van a haber gran cantidad de ucranianos, ¿no? Los que van a conformar el ejército soviético en esta ofensiva contra Alemania, ¿no? Claro. Ahora, aquí hay que un momento, ¿no? Por ejemplo, en el periodo de entre ¿no? del 30 más o menos, Europa pasa por una, ¿no? Hay de sequías muy extensos, muy prolongados, y eso genera una hambruna muy marcada. Dio el propio Hitler en Alemania y en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Stalin, quienes son víctimas de esta pobreza, o perdón, de esta hambruna. Entre los tantos afectados son ucranianos. Y esta afectación hizo que haya un despoblamiento considerable en la Segunda Guerra Mundial
en esta región ucraniana. Una de las políticas que implementó Joseph Stalin para el poblamiento de la zona fue enviar a colectivos rusos, campesinos rusos, que no necesariamente hablaban su idioma, pero un poblamiento. Ahora, ya estamos en la segunda revolución industrial, ya estamos moviéndonos en esta dinámica de industrialización y Ucrania va a cobrar, esta región ucraniana va a cobrar único todo lo que ofrecía. Si algo caracterizaba al territorio, era justamente su riqueza. Y una de estas primeras es el suelo. Frente a este periodo de sequía y de hambruna que se produjo, uno de los principales espacios que se van a tomar para el es justamente el sur ucraniano, que se caracteriza por ese color oscuro, cargado de minerales y que es muy rico, muy bueno para la agricultura, convirtiéndose en una de las principales despensas y repositorios de producción agrícola que requería la Rusia de Stalin, ¿no? Bueno, y así llegamos ya a la Segunda Guerra. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el cual Rusia fue parte de los aliados y después de esta guerra viene una nueva demarcación mundial. La nueva demarcación mundial que genera el control de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el lado oriental, ¿no? Todos agrupados en en el Pacto de Varsovia. Y ahí está ahí quién se consolida a nivel mundial por el lado oriental, Rusia, ¿no? Joseph Stalin. Por el lado occidental tenías la OTAN. Y luego viene ese enfrentamiento denominado la Guerra Fría, ¿no? Guerra Fría que comienza ya en sus años finales en 1991. Va a terminar. Claro, la disolución. Por estos días también fue el golpe de Estado a Gorbachov. Por estos días ha sido, ¿no? Tenemos el mapa de la Unión Soviética. Ya, lo pongo, pero... Ya. Claro. Corras, Vamos tranquilos. Ya. Dame un cachito acá, espérate. Sí. Te decía que esta Unión Soviética que vamos a ver en el mapa reconoce a las varias repúblicas que hoy son naciones, ¿no? Que hoy son naciones y que los tres aquí sentados, cuando quizás hemos estudiado geografía o en nuestro libro de geografía, que existía una gran nación llamada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ¿se acuerdan? La famosa P. Cucurru Paloma. No, eso no puede. ¿No? Y era pues esta gran nación que venía desde 1900, formada desde 1922 como producto de esta revolución rusa, ¿no? Y de esta guerra civil que mencionaba Carlos, ¿no? Carlos. Así es. Dame un cachito acá. Dale. En este periodo que marcaba Carlos de la Guerra Civil, ya se consolida. ¿No? En este periodo, Marco bien. La URSS reconoce a estas naciones como estados pertenecientes, ¿no? Es un conjunto de estados. Y esto es importante marcarlo porque Ucrania es una de ellas. ¿Y por qué es importante marcarlo? Porque dentro de la política de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba el plan educativo. Y en este plan educativo está la imposición de un idioma oficial. Es como en el Perú, ¿no? La enseñanza en el idioma oficial que es castellano o español, como quieren decirlo. Pero reconociendo las lenguas maternas, ¿no? En Perú se reconocen las lenguas maternas y en la educación primaria se enseña en lengua materna. Bueno, en teoría no tendría que enseñarse en lengua materna, no siempre funciona así. La URSS tiene una política de esta naturaleza en los años 50, 60, ¿no? Conoce estos estados
implementa un sistema educativo en el idioma oficial, pero reconociendo las lenguas maternas. Entonces, los primeros años de educación, que serían inicial y primaria, se hacen en lengua materna. ¿Por qué recalco esto? Porque es parte de la construcción de la identidad en el imaginario ucraniano. Entonces, vean cómo, pese a que fue un territorio que estuvo en disputa permanentemente, el mantener su idioma hizo que la cultura de esta región se haya sostenido durante varios siglos y haya llegado un poco afectada, pero ha llegado hasta el siglo XX, y ya en el siglo XX, al reconocerla como un Estado, le dio la oportunidad de tener una bandera, símbolo identitario en el imaginario de una nación, un idioma de un territorio. Así que por ahí ya están los antecedentes de lo que podría ser y que finalmente fue una futura república, ¿no? Listo, cierro cachito. ¿Quieren que les dé un detallito de nuestro programa? Dele, señor. Pocos programas, me gustaría que ustedes de YouTube, quiero que revisen a los seguidores, pocos dedican un tiempo a explicar el tema ucraniano, a resaltar ese nacionalismo ucraniano. Ojo que no estamos halagando nada, no estamos de ninguno de los bandos en este conflicto, sino que muchos se dejan llevar por lo que dicen las cadenas norteamericanas, británicas, francesas, y no apelan a lo que, bueno, nosotros hemos revisado bibliografía, hemos revisado bastante información para poder brindarla y poder despejar las dudas de los que están detrás, pues, ¿no?, de esta señal, observándonos y escuchándonos, ¿no? Puesto que, digamos, hablar de Ucrania pareciera que es algo moderno, ¿no? En algunos casos, oye, ese Ucrania yo no lo conozco, ¿de dónde será? Bueno, ahora te estamos ilustrando que siempre ese territorio ha sido parte de la historia universal y sobre todo de la parte de Eurasia. Y a pesar de que el amigo Henry Zapata está que le destroza un dolor de cabeza, lo admiramos porque sigue en pie y firme en sus opiniones. Llevamos, maestra, llevamos. Ahora, ya para la década del 70, Ucrania se había convertido en un centro importante para Rusia, para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya no es cualquier cosa. Ya no solo es el suelo agrícola de principios del siglo XX, sino que además, y ahí viene un poco la broma que hiciera Carlos, el cierre del programa de la semana pasada, no sé si recordarán nuestros seguidores, por ahí Carlos va a soltar luego la información, sino que en Ucrania empiezan ya a prácticas nucleares. Y la zona de Kiev se va a convertir en uno de los principales escenarios de prácticas nucleares para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al punto que hoy todavía repercute en la población que fue afectada, ¿no? Me refiero al incidente de Chernobyl. Tengo aquí, perdón, Dale. tengo aquí una nota que corresponde al año de 1986. Dice: la primera catástrofe nuclear de la historia vino a recordar que para la radiactividad no existen las fronteras. Chernobyl. Leo rápidamente la nota. Dice: el 25 de abril de 1986, la central nuclear de Chernobyl, situada en Ucrania, a 130 kilómetros de Kiev, sufrió una grave avería en el circuito de refrigeración de uno de sus reactores. Al día siguiente se produjo una explosión en el reactor, seguida de un incendio que liberó materiales y gases radiactivos. Se calcula que la energía irradiada alcanza los 1.000 millones de julios. El 28 de abril, las autoridades soviéticas confirmaron la explosión
ya detectada por expertos rusos. Es decir, para el gobierno ruso, la explosión no había sido aceptada, pese a que se dio el 25, y tuvo que ser la prensa internacional la que diera la noticia inicialmente. No sé si ustedes recordarán, yo estaba pequeñito todavía. Una nube radioactiva, dicen, llegó a Ya Europa pues. Occidental los días posteriores. Mira, la nube radiactiva, que es lo que alarmó finalmente a la prensa y lo que se lanzó, ¿no? Las víctimas se produjeron sobre todo entre los habitantes de las inmediaciones de la central de Chernobyl y más tarde de Ucrania y Bielorrusia. Oficialmente hubo 31 muertos. 10 años más tarde, la cifra había ascendido a 90.000 víctimas y se habían censado a 700.000 personas expuestas a la radiación sin tener en cuenta las numerosas malformaciones genéticas que presentaron algunos niños. Ahora resulta que Henry el 86 tendría, seguro va a decir 11, 12 años. Capaz. A ver, ¿cuánto tenía, verdad? Sí, 12 añitos, claro, sí, sí. Yo tenía Además, en mi 15. casa no había... Yo tenía 15. Ay, ay, ay. Carlos ya tenía ya su libreta electoral. Así es. Bien, Claro. ahora, aquí ya tendríamos que ir marcando por qué tanto interés en Ucrania, ¿no? O sea, ¿qué tenía Ucrania que miraban tanto? ¿Y Minerales. por qué la URSS se había preocupado tanto en capturarla, en tenerla dentro de su territorio, de su control político? Uno, y dos, la expectativa que generaba para la Unión Europea de que Ucrania se separe, ¿no? De ahí estas tensiones que se fueron dando en los próximos años. Y ahí ya vamos llegando pues a Mikhail Sergei Gorbachev. Y ya para los años 90, 91, ¿no? Que es el año crítico, el punto de inflexión para que Ucrania finalmente alcance su autonomía. Y hay dos corrientes fuertes que se van a tumbar a la Unión Soviética. La primera es la Glasnost, ¿verdad? Y después aparece la perestroika, ¿no? Claro. Y ojo que desde Ucrania, Boris Yeltsin. También se va a levantar para proteger, entre comillas, para que no cayera la Unión Soviética, ¿no? Para proteger la Unión Soviética, pero ya era inevitable para esos tiempos, ya era inevitable. Acuérdense que el 89 ya había caído el muro de Berlín, ¿no? Entonces ya había pues todo una especie de primavera, ¿cómo le llamamos? ¿Qué tipo de primavera? ¿Democrática? No. No. Sí, podría ser, en el mundo. La primavera soviética, claro. También podría ser. Sí. No, lo digo porque ya desde que cae el muro de Berlín ya es un contexto que va poco a poco, cae Rumania también, acuérdense. Claro, Claro. lo que pasa es que la bipolaridad global, esta bipolaridad política o geopolítica que se había marcado desde el año 45 entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos de Norteamérica, quiebra con la crisis de los años 70 y 80. Esta crisis energética que marca los años 70 y 80, más el fenómeno global del niño, que afectan económicamente algunas regiones, hacen que se deterioren estados como el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y piensen en liberar algunos estados. Eso era la reforma de Gorbachev, pues la perestroika. Claro. La perestroika. Eso hace mirar el fortalecimiento del capitalismo en los años 80 y el debilitamiento del modelo socialista que se fue marcado por la URSS y por China. Ya para el 76, además, el fallecimiento de Mao había hecho que ingrese un nuevo gurú del Partido Comunista de China y relaje la economía
marcadamente socialcomunista y tenga un acercamiento económico industrial a Estados Unidos. Entonces, todos estos elementos fueron conjugando para que el comunismo pierda fuerza económicamente, se empodere el capitalismo y de esto se aprovechó esta coyuntura para que algunos estados empiecen a pugnar por su independencia, porque el modelo capitalista se asocia curiosamente a la democracia política. No sé en qué momento ocurrió esto, pero siempre se asocia, ¿no? Democracia, eso es capitalismo, ¿no? Por eso que se discute mucho en temas de política acá, pero bueno. Es que en el mundo bipolar, lo de Henry decía, ¿no? El mundo capitalista tenía un principio, libertad, y el mundo socialista hablaba de control. Todo era control, no hay nada, todo es que controlado por el Estado. Y ahí viene, entonces la libertad lo asociaban a la democracia. Ahí viene. Claro, entonces ahí lo relacionaban. Pero yo insisto en esta corriente que nace a partir de 1989 con la caída del muro de Berlín y que va a finalizar con la caída de la Unión Soviética, Primero se fue. Claro, porque ya es inevitable los cambios trascendentales en Europa Oriental, ¿no? Acuérdense de Rumania, como Ceausescu es asesinado, es fusilado. Claro, la separación de la antigua Yugoslavia. Ajá, la separación de Yugoslavia. En los Balcanes, la República Checoslovaquia. La aparición de Solidaridad en Polonia, ¿no? Eso Lech Walesa. Ajá, Waleska. Entonces, todas estas atenuantes que tienen el punto final en la desaparición de esta gran nación llamada, pues, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la cual va a dar a luz a naciones como Kirguistán, Lituania, Estonia, Letonia, y entre ellas Ucrania. Es que ahí al separarse, discúlpame Marco, te lo agrego ahí al separarse primero la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas aparece el CI. Claro, la comunidad de estados independientes, claro. Ese es un punto que ya no sé, ese nombre también desapareció con la independencia de todo eso, Kazajistán. Es que duró un año. Es que eran naciones que, a ver, ¿qué hacemos? Nos piden ya intervenir en cuestiones internacionales, firmar tratados, ¿no? Carnecita para Europa Occidental. El capitalismo tenía que entrar. Así es, ¿cómo nos representamos? Nos presentamos, inclusive para el deporte, nos vamos a presentar como esta comunidad de estados independientes. ¿No? Y ahí viene lo simpático de esta lucha bipolar, ¿no? La Unión Europea, que va a aparecer en los años 90, le va a tender la mano a Ucrania para aproximarla. No por el amor al chancho, sino los chicharrones. Igual que la URSS, muy preocupada por tener, ya no la URSS, sino Rusia, por tenerla dentro de su órbita de control, por lo que ofrecía el suelo ucraniano. Ahora, estaba buscando este dato y ya lo encontré. Ucrania tiene una superficie promedio de 603.000 kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea de qué estamos hablando, ¿ya? 603.000 kilómetros cuadrados. Perú tiene una superficie de 1.285.000 kilómetros cuadrados. O sea, Ucrania... 1.285.215,6 kilómetros cuadrados, profesor. Y maestro. Es decir, Ucrania es más o menos la mitad, poco menos, sí, la mitad más o menos de Perú. O sea, lo que es la mitad del territorio peruano al territorio ucraniano. ¿Ya? Hecha esta comparación, ahora sí, miremos qué hay en el suelo ucraniano que le interesa tanto a la colectividad europea, a Estados Unidos, Rusia, y por qué le meten mano a cada rato. Así que lanzo la pregunta acá.
¿qué productos son los que tiene Ucrania, o qué es lo que hay en Ucrania, qué es lo que hace Ucrania que atrae tanto al mundo? ¿Por qué con tanta expectativa? ¿Por qué estas posturas que señalaba Marco, ¿no? Porque hay una línea de información que habla de los excesos, pero que también habla de la victimización. Entonces, siempre mirar acá e hilar fino, caer en posturas tendenciosas. Hasta ahora estamos yendo bien. Hemos dado todavía un punto de vista respecto a la guerra que está ocurriendo. Pero veamos. Tenía por acá el dato. Productor de maíz, trigo y cebada. Y es uno de los principales productores de papa en el mundo. Gas. Imagina, o sea, Gas. solo Ucrania, con la mitad de territorio que tiene, nos lleva de encuentro en producción de papa. Y eso es algo que a mí me fastidia mucho, no porque Ucrania produzca papa, sino porque en el Perú se vende el discurso, país agrario, país campesino, pero nuestra agricultura no está ni tecnificada, ni tiene suelo propicio para la agricultura. Miren, en Ucrania, su suelo sí es un suelo fértil, es un suelo rico en minerales, que le da esta oportunidad de producción. Le dicen la despensa o el granero del mundo. Ucrania tiene ese título y bien ganado, ¿no? Así es. Sumándole a eso... Creo que también tiene trigo. Sí, tranquilo, tranquilo. Sumándole a eso tenemos la importancia de la península de Crimea, ¿no? ¿Por qué? Es una dependencia rusa en pleno territorio ucraniano, que en algún momento pasó a manos, fue recuperada por Ucrania, luego cedida a Unión Soviética, estoy pensando en la Unión Soviética, cedida a Rusia, y que hasta hoy tiene ahí, pues, el famoso Sebastopol, que va a ser la base militar rusa, ¿no?, en esta península ucraniana, que vuelvo a repetir, va a ser fundamental porque es en el Mar Negro y a través del Bósforo es la salida al mar Mediterráneo. Que no estoy diciendo nada que no se haya descubierto desde la Edad Media, por si acaso. Así es que no estamos hablando acá algo nuevo. Geopolíticamente no estamos hablando algo nuevo, sino que ya es algo... Y Maddox hace un aporte. Dale. Paréntesis acá. Maddox dice, me parece que la URSS hacía sus pruebas de bombas nucleares. Su mayoría, dice, el sitio de pruebas de Semipalatinsk en Kazajistán. Buen dato ahí de Maddox, de estas pruebas nucleares. En el caso de Chernobyl, lo veía porque está cerca a Kiev y tiene que ver pues con Así es. Este suelo, este espacio que tiene Ucrania, ¿no? Ahora, ahora sí, Carlos, lánzate con el mineral que habías bromeado. No recuerdo qué mineral, ¿ah? No. Creo que se acuerda, creo que se refiere a cuando yo hice esto. Ah, fuiste tú, pensé que claro, yo no, era Marco, por eso me quedó la duda. Sí. Yo pensaba hacer una pregunta, ¿no? En historia de Ucrania. Dale. Para nuestros seguidores. ¿Qué cosa es la Revolución Naranja? Ajá. Pero no tiene nada que ver con el fujimorismo, ¿ah? Estamos, seguro. ¿Ya? A lo mejor queda como pregunta. Marco era, y ya me acordé que Marco levantó el celular y yo decía, ¿por qué tal el celular? No, yo no fui el de la broma. Pues yo me rompía la cabeza que me decía la broma de Carlos. Es uno de los productores de níquel, ¿no? Y acuérdense que los primeros celulares tenían este tipo de baterías, ¿se acuerdan o no? Antes de llegar al litio, a la batería de litio, pues era la batería de níquel, ¿no? Níquel metal, me acuerdo. En la época que vendía celulares, teníamos la famosa batería, por ejemplo, se acordarán de esos sapitos inmensos de Motorola, ¿no? Que tenían pues la famosa batería de níquel metal, ¿no? Por eso hacía la broma de la batería, pues, ¿no? Claro, hoy se utiliza litio. Así es. Saludos, Palán García.
Y revisando bibliografía y ya adentrándonos a la última parte que vendría a ser el conflicto, yo quería, digamos, mencionar el texto de Javier Morales Hernández, ¿no? De profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, que habla de 3 factores fundamentales para, digamos, este conflicto entre Rusia y Ucrania. En el primero habla que viene desde la década de los 90, que es la pérdida de Moscú, ¿no? De estatus de superpotencia tras la caída de la Unión Soviética, pues. Y le vamos a sumar a esto, según Morales Hernández, ¿no? Las humillaciones constantes e impotencia de la Unión Soviética por las acciones de la OTAN. En segundo lugar, habla del modo en que se produjo este giro pro-occidental de Ucrania a partir de 2014, a pesar de que, como dijo hace un momento Henry, el mundo occidental, esta comunidad europea desea Ucrania no por el chancho, sino por los chicharrones. También, ¿no? La OTAN desea, de cierta forma, que Ucrania mire más, ¿no? A la zona occidental, y esto es a partir de 2014, ¿no? Y por eso que el Kremlin ha protestado de alguna manera y además le ha sumado estas intervenciones encubiertas dentro de Ucrania. Y por último, ¿no? Aquí habla del presidente ruso, ¿ok? Habla de los rasgos psicológicos que han podido influir en el presidente ruso, llevándolo a abandonar toda prudencia para arriesgar a emprender este conflicto a gran escala, ¿no? Entonces yo creo que resume, ¿no? Morales Hernández resume en sí en 3 factores resume lo que se viene suscitando desde hace mucho tiempo, y hasta hace poco, hasta terminada la pandemia, ¿no? Comenzaron pues esos conflictos fuertes, ¿no? Entre ucranianos y rusos, ¿no? Que tenía la oportunidad de informarme también diariamente a través de Deutsche Tele, que es esta televisora alemana, ¿no? Televisión alemana que, bueno, promueve esta ayuda del gobierno alemán pues a Ucrania, pues, ¿no? Entonces tenían esta visión en contra de los rusos. Pero había también en cable la televisión rusa, la cual puedes ver pues con subtítulos para también observar cómo informaban, ¿no? Y ahí informaban que dentro de Ucrania, y ahí hicimos, se acordarán, cuando hablamos de las acciones de Hitler por los abusos que cometían los checos a los alemanes, ¿no? Los ucranianos que abusaban de cierta forma de los rusos, pues, ¿no? Cada uno con su versión, pero creo que es válido estos argumentos de Morales Hernández para este conflicto. ¿Se fue Carlos? Creo que se enteró de alguna noticia. ¿Qué ha pasado? Ojalá que no haya pasado nada con su mamita. Oh, caramba. Pero bueno. No me digas. Ya vuelve. Ahí está. ¿Qué pasó, Carlitos? No, se salió solo, se apagó solo. Ah, mira. Es que, ¿qué sucede? Como está con la batería baja, con la justa llegué a cargar algo. Y creo que eso... Sí. Lo voy a cargar. Dale. Usted ya. Tu viejita, dije la canción. No, es que yo le dije cuando venía, que venía con batería baja. Ya lo conecté, sigan. Quería comentar, señor Marco, y sí, pues hay una doble mirada que sí necesitamos manejar, ¿no? Sí es importante manejar perspectivas en este punto de la guerra que está presentándose en Ucrania, porque hay una cuestión muy clara, ¿no? No solo es el suelo agrícola que apetece cualquiera, no solo es la riqueza mineral que presenta, sino que además hay un dilema serio. Los gasoductos que alimentan Europa pasan por Ucrania.
los Y son, gasoductos, y son propiedad rusa. Claro. y los gasoductos que alimentan el territorio ruso pasan por Ucrania. Y ahí viene el dilema, ¿no? Ucrania manteniéndose autónoma y aproximándose a la comunidad de Europa, le está haciendo ojitos, le puede significar pues algún tipo de beneficio en el aprovechamiento de estas riquezas. Y del otro lado, la preocupación de Rusia respecto al control de estas riquezas, porque finalmente se trata de un control estratégico, ¿no? Es un manejo estratégico de las riquezas. Entonces, no vean a Ucrania como un estado libre, soberano, independiente, que es atacado por un estado y es defendido por otros estados. En esta necesidad del manejo de sus riquezas, se han constituido dos bandos que intentan sacarle provecho, ¿no? Hay que mirar detrás de esta escena y lo que están viendo básicamente es sacarle partido al suelo ucraniano. Por eso mi Ahora, frase, ¿no? Del amorcito al chancho o a los chicharrones. claro, el interés económico siempre ha predominado, esa es la causa común de todas las guerras. La parte Acá con... Maddox Dime. nos lanza otro datito Otro más. dato, a ver. Sí. Ay, se me actualizó justo ahorita. Dios mío, ¿qué es esto? Aquí está el chat. Maddox dice, también habían baterías de ion cadmio. Ion, De- cadmio, sí, claro, Ion claro. cadmio, dice acá. Esas fueron las primeras, inclusive. Ion, cadmio, níquel, y después pasa pues a la batería de litio, ¿no? La de larga duración. Son ya las que... Las que usamos ahora. La pues, que está actualmente. Ajá, ok. Bien, buen dato ahí, Maddox Nagashima. Ujú. Y bueno, ahí está un poco el tema, la independencia de Ucrania. Y, formalmente, ¿no? Enfatizamos, se da el año 91, 24 de agosto, por eso el Polaris, y Carlos mencionaba el tema de la aceptación de la población vía referéndum del 90%. 92%, ¿no? ¿Y se separa de Polonia? Fue brutal. Ujú. Lo que pasa es que estaba fracturada, ¿no? Y ahora, Sí. el devenir histórico sí va, pues, hasta los siglos 7, 8, por allá, si la queremos rastrear, ¿no? Y cómo es que se ha ido construyendo esta identidad en el imaginario, en el colectivo ucraniano, para sostenerse. Y hoy, pues, tienen elementos propios que la permiten mantenerse ahí en pie, defender su territorio, defender su soberanía y pensar, al igual que cualquier otro estado, en que su nación merece un trato igualitario, ¿no? Ujú. Les cuento que son las 8 de la noche, señores. Claro, pero hace un rato tú hablabas de la religión ortodoxa, católica ortodoxa, y uno de los grandes, vamos a decir, construcciones está en Ucrania, la iglesia de Santa Sofía, ¿no? Que tuvo mucha relevancia en lo que fue la Edad Media. ¿Estás seguro que en Ucrania, profesor? Sí, lo busqué, me quedó esa duda. ¿Ya? Acá, Maddox, embalado Maddox hoy día. Nos lanza otro dato, Maddox. Dice, también estaría el factor de que Ucrania se unía a la OTAN y al unirse a la OTAN, estos estados europeos capitalistas estarían mucho más cerca de Rusia. Y sí, pues hay que reconocer que estos pequeños estados que están en la frontera de Rusia son básicamente estados frontera o estados muralla. Y como estados muralla les sirven como freno a Rusia para evitar un ataque directo. Que la OTAN se acerque a Ucrania, pues le rompe esa barrera, ¿no? Le corta esa barrera. Qué buen dato ahí el de Maddox Nagashima. Marco, se ha quedado no, es la Sí. Catedral de Santa Sofía, no es la iglesia de Santa Sofía, Marco. Ahora sí. Ya, sí, claro, es. Lo que pasa es que te digo, El otro es Estambul, en Turquía. Estambul, la iglesia de Santa Sofía es uno Claro. de los edificios más hermosos que tiene la entrada a Eurasia, ¿no? La entrada a Turquía.
Sí. a Estambul, ¿no? Que es esta ciudad impresionante que está dividida por occidental y oriental. Hay una parte de Estambul europea y una parte de Estambul asiática, ¿no? Partida por el famoso río Bósforo. Si tú subes al norte por el Bósforo, llegas al Mar Negro. Llegas al Mar Negro, vas a llegar a la península de Crimea. Y cuando ya llegas a la península de Crimea, saludas a los rusos en Sebastopol y bueno, pasas a las costas ucranianas, y estás geográficamente en el país que ha sido tratado el día de hoy, de manera objetiva. Para difundir un poquito más, no estamos tomando partido ni por Rusia de Putin ni por Ucrania, ¿no? Simplemente agarrando la fecha histórica hemos explicado un poco, ¿no? A pesar de que he utilizado esta biografía de Morales Hernández, que es este español de la Universidad de Madrid, que le da duro, ¿no? Le da con palo a Putin, ¿no? En este conflicto, y dice, por ejemplo, en una de las frases que he encontrado, dice: el giro pro-occidental de Ucrania a partir del 2014 representaba una traición para Rusia comparable a al colaboracionismo con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y acá en la interna, gracias a Dios, me compartía un mapa por la interna sobre la descomposición de Rusia entre el 89, 90, 91. Y fueron apareciendo estos estados, pequeños estados frontera, Sí. como había mencionado Carlos hace un rato, ¿no? Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Georgia o Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, Kirguistán, pero todos estos estados que van a aparecer en la frontera occidental rusa. ¿Y sabes qué más pica me da de esos europea? ¿Sabes qué más pica me da de esos países? Que esos países permiten clasificación más rápida de países europeos a los mundiales. Claro, justo hablando del mundial, ¿ustedes se acuerdan de los jotitas en el mundial? Jugaron con uno de estos pueblos. ¿Te acuerdas? No sé cuál fue, pero jugó con uno de estos pueblos en el Sub-17, ¿no? Señor. Así es. Siempre dándole su toque de fútbol. Por favor. 8:04 de la noche, hemos hablado sobre la independencia de Ucrania en Vamos por la Historia, episodio 32 de esta temporada 2 del año 2 del 2024, con Marco García, Carlos, Enrique Muñoz Cordero, Henry Zapata Palomino. Síganos en nuestras redes, tenemos nuestras plataformas en YouTube, estamos en Instagram, en Twitter, Facebook para los mayores, ¿no? Instagram para los moderados muchachos, ¿no? Nos falta TikTok nomás. ¿Y el Tinder? ¿Qué es el Tinder? Bueno. No, es que para calatas, dice. Bueno, bueno. No agarremos carne, estamos agarrando carne. Los invitamos a seguir difundiendo contenido, nuestras conversaciones. Gracias por acompañarnos esta noche. Hemos tenido buena participación. Algo que yo quiero recalcar es que al final tenemos gente que se suscribe, que nos sigue y que le llegan las notificaciones, pero curiosamente entra harta gente que no está suscrita y por eso es que no aparece en la nota. Entra gente que sin estar suscrita nos sigue y agradecemos ese gesto. Suscríbanse. Se suscriban. Pero agradecemos ese gesto de seguirnos en el anonimato, pero ahí nos van siguiendo. Estamos a punto de llegar a los 500, ¿no? Claro, y también saludos a un amigo de Mucho Floro que nos ayuda a difundir nuestro programa porque lo deja de tarea a sus alumnos para exposición de clase. Estamos de clase, sí, entonces un gran saludo, ¿no? Así es. A los chicos que están en el bachillerato internacional, que están preocupados por temas de historia mundial, están pensando en saber de las guerras civiles, cómo se dieron algunas de estas guerras civiles. El próximo martes tenemos la Guerra Civil Española. Nos vamos a enfocar un poco en el bombardeo de Madrid que Marco nos pasó la nota, pero vamos a hablar de la Guerra Civil Española. El ataque a Guernica. Claro, también. Madrid, ¿no? A Guernica, las causas de la guerra, los efectos de esta guerra, y participación de líderes autoritarios como
Francisco Franco. El italiano es Mussolini, el Duce. Mussolini, don Benito y su familia. Claro, lo abastecieron a Franco. Y se dice que los alemanes utilizaron esta guerra civil española como experimento, ¿no? Como laboratorio experimento para lo que va a ser después la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De esta guerra hablaremos en nuestro próximo. Uy, ya te contagié, hermano. Un saludo también para los chicos de Ángeles de Fátima, que ya están comenzando toda esta semana. Empezamos con los proyectos. Tenemos proyectos con el clásico de Huaquitos. Van a explicar a través de maquetas. Imagínate, la historia de la corrupción en el Perú con maquetas. Así que van a tener que explicarlo. Cuidado, se la roban. Así es. No, por supuesto. Imagínate a Fujimori y Echenique juntos, frente a frente. Nada más te digo eso. Ok, listo. Gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto. Nos vemos hasta la otra semana. Vamos por la historia. Vamos por la historia. Dale like, por favor, compartan. Eso, nos vemos. Dale like y comparte. Nos vemos. Feliz cumpleaños, visita. Ahí vamos.